Bienvenidos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos dos senadores muy especiales, la doctora senadora Victoria Sandino y el senador Antonio Sanguino. Son apellidos o nombres muy complicados porque hay veces se confunden. Pero dejemos a la senadora Victoria que nos diga, además de periodista y de Tierra Alta, ¿qué nos puede destacar de su hoja de vida? No, pues soy efectivamente congresista de la República, producto del Acuerdo de Paz. Estoy en la Comisión Constitucional Séptima, todos los asuntos sociales allí los estamos tratando. Igualmente hago parte de la Comisión de Paz como un compromiso nuestro a llevar adelante esta gran apuesta que le hemos hecho por Colombia y por toda la sociedad en su conjunto. Igual en otras comisiones, ¿no? En la Comisión para la Equidad de la Mujer, la Comisión Afro, soy de descendencia, o sea, afro, con identidad afro, entonces, pues por eso también. Y sí, como usted lo dice, nos confunden mucho mi segundo nombre con el apellido del senador Sanguino. Muchas veces me llaman senadora Sanguino. Yo no sé si a él le pasa lo mismo, pero sí nos confunde. No, pero una vez en la plenaria del Senado, el presidente Ernesto Macías, presidente del Senado, le dijo, tiene la palabra, senadora Sanguino. Sí. Bueno, senador, ¿qué queremos destacar de su hoja de vida, además de tener el doctorado? Vamos a hablar del tema hoy de los acuerdos de paz de la década del 90 comparados con los acuerdos de paz con las FARC. Usted fue uno de los firmantes de ese acuerdo de la renovación socialista en los Montes de María. Sí. Pero, ¿qué más queremos destacar de su hoja de vida, senador? No, yo soy un comprometido con la paz. Hace 25 años hicimos un acuerdo de paz. En estos días conmemoramos esa fecha, el 9 de abril. Y desde ese momento, pues he militado en la causa de la paz, acompañando los procesos de negociación, el que finalmente se hizo con las FARC, el que todavía está pendiente con el Ejército de Liberación Nacional para que los colombianos podamos construir una paz completa y por supuesto defendiendo el carácter de política de Estado de los acuerdos de paz que se han celebrado en Colombia, tanto los que se celebraron en la década del 90, cuyo primer proceso lo lideró Carlos Pizarro con el M-19, hasta el proceso de paz reciente con las FARC, que ha tenido, digamos, circunstancias de acecho y de amenazas que hacen que hoy más que nunca reclamemos el derecho que tenemos los colombianos a la paz y, por supuesto, el compromiso de Estado de Colombia en relación con el acuerdo de las FARC. ¿Por qué no aclaramos un poco todos estos acuerdos de paz que se adelantaron en la década de los 90? Porque la juventud hoy, los menores de 40 años no tienen ni idea de qué fue lo que sucedió en la década de los 90. La mayoría no se acuerda. No se acuerda, además. Y digámosle a los colombianos, inclusive, ¿qué es la corriente de renovación socialista? ¿Eso cómo surgió? ¿Qué significó para los colombianos? ¿Por qué hizo acuerdo de paz? Pero empecemos en orden. ¿El M-19 qué es lo que firmó realmente? El M-19 fue quien primero planteó, a mí me parece de manera muy acertada, la necesidad de buscar una negociación de paz. Por supuesto, ya habían unos antecedentes, desde el gobierno de Belisario Betancur, el propio M-19, las FARC y el Ejército Popular de Liberación habían hecho un acuerdo de cese al fuego y un intento de diálogo nacional por la paz, que se frustró tanto por la masacre contra la Unión Patriótica y toda la guerra sucia que en aquel entonces vivió el país, como por la tacañería del establecimiento político en abrirse a unas reformas apenas necesarias para conquistar la paz del país y para superar el alzamiento armado de las guerrillas de aquel entonces. Luego vinieron las negociaciones, el ciclo de negociaciones de paz que inauguró el M-19 y que cerró la corriente de renovación socialista. Fueron acuerdos de paz, por supuesto, en circunstancias distintas a las que tuvo que enfrentar el país en relación con la negociación de las FARC,
fueron negociaciones con alcances distintos, pero yo creo que tienen en común con este acuerdo de paz con la FARC varias cosas que yo quisiera rescatar. La primera es la reivindicación de la naturaleza política de la paz. Es decir, sin la transición a la lucha política, sin la sustitución de la lucha armada por la lucha política, no puede entenderse un proyecto de paz para el país. ¿Por qué? Porque el alzamiento armado es de naturaleza política, ha sido de naturaleza política. Segundo, que esos acuerdos de paz, tanto los del 90 como ahora, requieren una apertura democrática y unas reformas al sistema político que permita que la oposición política pueda ejercerse sin el recurso de la violencia y de la persecución violenta del opositor político en Colombia. Y tercero, aun cuando en aquellas negociaciones no se, digamos, insistió en ello, sí lo ha hecho el acuerdo de las FARC, que es sin reformas sociales directamente relacionadas con el conflicto y sin un enfoque territorial, pues es imposible superar este expediente de una guerra de más de 50 años. Ahora, hay un evento muy importante que ocurrió en medio de la implementación de estos acuerdos, aun cuando no se derivó de los mismos, que fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que nos dejó un marco constitucional que yo creo que es una primera apuesta muy importante para la paz del pero país. si uno mira los acuerdos firmados por el M-19, realmente es un parágrafo, que fue un acuerdo más político, de apertura política, que lo llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, y ustedes firmaron 321 páginas. 310. 310. Y un acuerdo muy detallado. ¿Qué le podemos decir a los colombianos lo fundamental de ese acuerdo? Bueno, yo quisiera, antes de esa respuesta que usted, darle la respuesta a su pregunta, señalar, de acuerdo a lo que estaba planteando aquí el senador Sanguino, que quede claro que las insurgencias en Colombia siempre han perseguido la paz. O sea, siempre se ha buscado la salida política. El tema de las armas no ha sido un tema de que ese fanatismo, ni que es porque no hay otra opción. No ha habido otra opción en nuestro país. Pero, de acuerdo a lo que estaba planteando, y así para la sociedad en su conjunto, recordemos, ¿no? No solamente el M-19 en la década del 90, no solamente la corriente de renovación socialista, ya antes el mismo EPL, el ADO, que era un grupo como urbano un poco, Quintín Lame, ¿cuáles otros movimientos? Bueno, varios. El PRT, distintos movimientos pudieron hacer en la década del 90 en la década 12 grupos insurgentes. Así es. Pero ¿qué quiero decir? Incluso las FARC en ese momento, recuerden que tuvimos un periodo de negociaciones y de tregua desde el 90, hasta el 90 se acabó, desde el 84 hasta en 1990, cuando se hace el ataque a Casa Verde, justo el 9 de diciembre, el día que estaban haciendo la elección de la constituyente, para el cambio de la Constitución, que le llamamos la Constitución del 91. Eso, por un lado, creo que es importantísimo significarlo y reforzar el tema de que la paz tiene que ser una política de Estado. La paz tiene que ser el bien supremo de la sociedad colombiana y parte de la Constitución lo reconoce. Ahora, usted mismo lo ha planteado, el acuerdo nuestro que firmamos el 24 de noviembre de 2016, acá en el Teatro Colón, en Bogotá, pues es un acuerdo que tiene 310 páginas, que corresponde a una agenda donde la mayoría de su componente son de problemáticas actuales, concretas, como el tema de la ruralidad, que ha sido un problema que no ha sido resuelto en Colombia hace muchas décadas. El tema de la participación política, tal como lo firmaron también en el 90 estas organizaciones insurgentes, pero también el tema del problema de los cultivos de uso ilícito. Más de los cultivos es el tema del narcotráfico en Colombia, que sigue siendo un flagelo que azota a la sociedad colombiana, que ha inmerso el país también en una en este río de violencias que hemos padecido. Y uno mucho más grave, lo que significa
el tema de las víctimas, que hasta ese momento no había sido tratado, además porque no se había desarrollado esa ola de victimización. Imagínense, en el 9 de abril se conmemoró el Día de las Víctimas en Colombia y escuchamos las cifras que hay más en el registro de víctimas, de la unidad de víctimas, casi 9 millones de víctimas, y allí no está todo el universo de víctimas de este conflicto, lo que sucede en la sociedad. Entonces, esos puntos son los que se han discutido, fue preciso meterlos casi que de manera muy detallada, por eso se hizo muy extenso este acuerdo, pero buscando a que se cumplan precisamente. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí al Canal Congreso, al programa Pido la Palabra. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Continuamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Senador Antonio Sanguino, usted nos viene hablando de que la paz es una política de Estado. ¿En qué consistió esa política de Estado de la paz, de la negociación en la década de los 90, donde ustedes tuvieron unas curules en la negociación? ¿Y por qué se refleja, qué quiere decir una paz de Estado realmente? Bueno, mire, hay que recordar que el acuerdo de paz con el M-19 incluía una reforma política que se hundió desafortunadamente en diciembre de 1989 en el Congreso de la República. Aún así, el M-19 se la jugó por la participación electoral y por la participación política y casi, digamos, con las manos vacías se vino a conquistar el corazón de los colombianos y logró un respaldo importante en la constituyente. Nosotros hicimos un acuerdo que tenía un punto que se llamaba favorabilidad política, que consistió en legalizar la corriente de renovación socialista como movimiento político legal y por supuesto, hacer parte del sistema político y recibir, guardadas las proporciones, las mismas condiciones que hoy están recibiendo las FARC en virtud del acuerdo para funcionar como movimiento político. Luego ese movimiento político hizo parte de la fundación del Polo Democrático y buena parte de nosotros terminamos una pregunta, en la Alianza ¿ustedes tuvieron curules en el Congreso de la República? Y en ese punto de transición política se acordaron 2 curules en la Cámara de Representantes. El grupo de la corriente era un grupo pequeño, era una disidencia del Ejército de Liberación Nacional, pero en virtud de un artículo transitorio de la Constitución Nacional tuvimos presencia en este Congreso de la República. Yo incluso hice parte de la unidad de trabajo legislativo de uno de los congresistas de la corriente de renovación socialista. Luego entonces la favorabilidad política tampoco es un asunto nuevo, ya hay unos antecedentes. Incluso el Ejército Popular de Liberación tuvo, el Quintín Lame y el PRD tuvieron representación en la Asamblea Nacional Constituyente en virtud del acuerdo de paz. De una representación directa sin elecciones.
y una representación directa sin pasar por elecciones. Incluso las FARC ahora tuvo que pasar por elecciones, pero en el caso nuestro no fue así. O sea que la favorabilidad fue mucho más generosa, digamos, a pesar de que el tamaño fue mucho más pequeño, por supuesto, porque era un acuerdo mucho más modesto, mucho más pequeño. Estábamos cerrando un ciclo de paz en el país, que fue un ciclo de paz parcial, por supuesto, porque además la degradación del conflicto y el escalamiento del conflicto ocurrió precisamente del año 94 hasta el año 2014. Fueron 20 años en los que los picos de la confrontación se dispararon. Pero déjeme decirle lo siguiente, el acuerdo nuestro se firmó a finales del gobierno del presidente César Gaviria. El acuerdo con el M-19 se firmó a finales del gobierno del presidente Virgilio Barco. Y en los gobiernos siguientes, tanto en el gobierno de Ernesto Samper como en el gobierno de Andrés Pastrana, e incluso hasta en el primer gobierno de Álvaro Uribe en su primera parte, el Estado colombiano no afectó los acuerdos, no los modificó, los cumplió y adicionalmente, además, usted lo sabe muy bien, Griserio, se extendieron los asuntos que tenían que ver con la reincorporación a la vida civil, a la vida económica y social de los excombatientes, asuntos que tenían que ver con la atención de víctimas, programas que tenían que ver con la atención o con proyectos de inversión en las regiones escenarios del conflicto. El programa presidencial de reinserción, por ejemplo, en aquel entonces extendió buena parte de los beneficios y de los acuerdos a las poblaciones que constituían, digamos, el entorno social de los grupos que entraron en estos acuerdos de paz. Y eso quiero rescatarlo porque ahora es, quizás con mayor fuerza, tenemos que reclamarle al gobierno del presidente Duque que asuma el compromiso del Estado colombiano como un compromiso ante la contraparte y ante la comunidad internacional desde una perspectiva de política de Estado en materia de paz y en materia del derecho a la paz de los colombianos. Senadora Victoria Sandino, ¿en qué consiste que se cumplan esos acuerdos de Estado con las FARC? Ustedes negociaron y fue un acuerdo con un respaldo internacional enorme, negociaron una justicia transicional que se llama la Justicia Especial para la Paz, negociaron unos programas de reincorporación a la vida civil y negociaron 5 puntos, que es el tema del desarrollo con enfoque territorial de aquellos municipios que fueron más azotados por el tema de la confrontación y la violencia política en el país. ¿Cómo piensan ustedes que eso se implemente en Colombia? Bueno, muchas gracias. Mire, justamente cuando nos referimos a política de Estado significa en que lo que se pacta, de hecho, el acuerdo de paz que firmamos entre el gobierno y las FARC, que construimos en La Habana, se plantea que durante 3 gobiernos, durante 3 periodos, está en la Constitución, fue incluido en la Constitución a partir del acto legislativo 01 de 2017. Durante 3 periodos, los gobiernos, independientemente de cuál sea de su corriente política, ideológica y todo esto, tienen la obligación de cumplir lo pactado. Y eso significa pues que el Estado debe cumplir con los compromisos. El Estado firma permanentemente convenios, tratados, incluso tratados de orden internacional, y independientemente del gobierno que esté, pues debe cumplirlo. Eso es lo que buscamos hoy con el acuerdo de paz. Nosotros no firmamos un acuerdo de paz para que la gente, o sea, para que el Estado y para que el gobierno de turno lo incumpla o lo modifique tal cual como lo está haciendo. Hay unas instituciones, por ejemplo, la primera que se creó fue la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación al Acuerdo, la CECIVI que le llamamos. Esta comisión es no para renegociar el acuerdo, sino para mirar en la práctica cómo iba a ser esa hoja de ruta a partir de construir un plan marco de implementación. Ese plan marco que incluía todos los 6 puntos, 6, no 5, 6 puntos del acuerdo debían ser incorporados en el Plan General de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo. Y eso hoy en día no se ha hecho. Y por el contrario, hoy en día se viene modificando y de alguna manera haciendo trizas el acuerdo. Vamos a unos mensajes institucionales
aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos aquí al Canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Estamos en la etapa final ya de nuestro programa. Senador Antonio Sanguino, ¿qué quiere usted resaltar del 25 aniversario del proceso de dejación de armas y acuerdo de paz que hicieron ustedes con el Estado colombiano? Bueno, primero que la lucha por la paz sigue vigente, que la conquista de la paz todavía está por lograrse, que hay un proceso de paz interrumpido con el Ejército de Liberación Nacional, organización de la que provenimos nosotros, y yo creo que estos 25 años deben servirnos primero para demandar la implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, como una manera además de garantizar el derecho a la paz de los colombianos. Y en segundo lugar, reclamarle también al gobierno colombiano que reanude las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ojalá derivado de un cese al fuego unilateral de esta organización que permita garantizarle a los colombianos una paz completa, que es lo que se impone para consolidar una sociedad democrática y un proyecto de reconciliación nacional en Colombia. Senadora Victoria Sandino, ¿qué queremos destacar de esa paz de Estado que firmaron ustedes con el gobierno del presidente Santos y que hoy tenemos otro gobierno que tiene muchos cuestionamientos a esos acuerdos de paz y que todavía se queda en el tema del plebiscito, sí, que ganó el no y que perdió el sí? Bueno, lo más importante aquí es que se cumpla lo pactado. Ninguna insurgencia, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, va a firmar un acuerdo para que le incumplan. Y este acuerdo no es para nosotros fundamentalmente, no es para las FARC, es para la sociedad colombiana. Nada más realizábamos en estos días una audiencia en Montes de María con los 15 municipios que hacen parte de Montes de María y denunciaban de manera sistemática el gobierno ha venido incumpliendo, particularmente este gobierno, sin mencionar que el anterior, que fue firmante de paz, que fue firmante del acuerdo, tampoco hizo los adelantos suficientes para que se lograra. También realizamos recientemente una audiencia con los 170 municipios, con alcaldes de estos municipios, con representaciones de las administraciones, de las organizaciones sociales, donde la gente no exige otra cosa distinta que cumplan lo pactado. Estoy hablando de los municipios PEDET, de esos que debe materializarse el plan o los planes de desarrollo con enfoque territorial y de género, teniendo en cuenta las particularidades, porque la paz necesita que llegue a los territorios. La gente que ha padecido el conflicto requiere que esta paz sea efectiva. Y por supuesto, todos los intentos que el gobierno ha hecho, como lo viene haciendo en el Congreso de la República, de hacer modificaciones al acuerdo, de las objeciones que presentó o ha venido presentando el presidente, las objeciones a la jurisdicción especial, que justamente acabamos de conmemorar el Día de las Víctimas, es justamente para garantizarle a las víctimas ese derecho
a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esos hechos, ese acuerdo que firmamos es para que se cumpla y es lo que le estamos pidiendo, exigiendo al Estado colombiano en su conjunto, como también a la sociedad a seguir luchando por él, como a la comunidad internacional que nos siga acompañando en este proceso para que la verdad sea una esperanza y no una quimera en Colombia. Muchas gracias por estar aquí, senadora, en el programa Pido la Palabra. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, senador Antonio Sanguino, por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Muy amable, Griserio. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra.